por primera vez en años, personas que antes decían, es que eso no me importa, mujeres que antes decían, ay, es que eso lo ve mi marido, hoy salen y dicen algo, tienen algo que opinar, debaten de estos temas en sus casas. Antes era un tema casi vetado, porque si de por sí es polémico, ahora más, pero hoy la gente ya no puede frenarse esas ganas de opinar. Veo entrevistas de estas, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. YouTube, ¿no? Te pones a ver qué es lo que hay o luego te metes a TikTok a ver qué es lo que hay. Y hoy me topé con un TikTok de estos videos cortitos que salen de las entrevistas de Jordi Rosado, que salió con los chicos de los cómplices, ¿no? Estos de los 2000 Tours que están cantando y que son de la novela Cómplices al Rescate. Y mientras están hablando, uno sale y dice, yo tengo otros datos. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado en la farándula o en programas de deportes quienes los consuman, a alguno de ellos decir yo tengo otros datos o a alguno de ellos sacar una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Con esto quiero decir que el presidente llegó hasta la farándula? No, lo que estoy diciendo es que estas personas, con esa frase que están repitiendo de ya saben quién, te están diciendo que sí vieron la mañanera o que vieron algún video o que escucharon o que al menos tocaron el tema en su casa o con sus amigos o en algún momento de su día y de su vida tocaron el tema del presidente y por ende están tocando un tema que involucra a México. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que les he estado diciendo. El legado más grande del presidente López Obrador va a ser que la gente por fin está hablando de política y que estamos participando. Y eso es clave para entender el poder que tiene el pueblo en un país como lo es México, en donde vivimos en una democracia representativa. Nosotros, pueblo, ciudadanos, gobernamos a través de nuestros representantes. No podemos alejarnos de las personas por las que votamos en cada elección. No podemos desconocer lo que hacen, no cuestionar, no vigilar, no hablar, no podemos simplemente lavarnos las manos y decir, ya te voté, ahí nos vemos y en 2 días o más bien terminé de votar y no me acuerdo ni cómo te llamas. No podemos volver a hacer eso porque esa falta de observación y vigilancia y de participación ha sido nuestra culpa. Y por esa negligencia que hemos tenido, por esa falta de desinterés y también bastante motivada por los políticos, tampoco por error, bastante motivados estaban para que nosotros no los cuestionáramos, pues les dio carta abierta, cual cheque en blanco para que hicieran y destrozaran lo que quisieran en este país. Entonces, creo que esto es clave para entender qué ha significado esta administración, estés o no de acuerdo con lo que ha hecho el presidente, te caiga o no te caiga bien, creas que lo que dices es neta o no lo creas, estás opinando. Y eso ya es un gran avance en un país de por sí bastante apático. Dicho eso, pues vamos a empezar con el resumen de los puntos que creo que van a ser detonantes del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. Y también creo que estos son puntos importantes, sobre todo cuando después ya en la Cámara de Diputados, cuando es la instalación de ya el periodo de sesiones, cuando se abren y entonces empiezan a debatir el informe de gobierno, empiezan a presentar sobre todo sus puntos, porque no fue como tal un debate sobre todo de los puntos del informe, eso todavía falta, sino que están en la instalación y cada partido da su discurso de inicio de periodo. Van a ser claves para entender por qué la oposición, si es que no quiere perder de manera tan humillante, o eleva el debate o se queda estancado. Así que vamos a empezar con este resumen y lo voy a tomar por este tweet que subió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue como su video de resumen de 3 minutos del informe, en donde lo que dice es esto y por eso se los quise poner. Si me preguntaran de qué estoy más orgulloso, respondería de haber reducido con la participación de todas y todos la pobreza y la desigualdad. Y eso nadie se lo puede regatear. En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria.
ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo, denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional, que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico, la creación de empleos y, lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. A pesar de la caída de la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los 4 años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. Que viva Campeche. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Quinto informe. Esta parte creo que, y ahí es donde voy con los puntos clave de este quinto informe. Pareciera, porque así nos lo han querido vender desde la perspectiva de los medios que están en, vaya, medios corporativos, pareciera que cuando uno escucha izquierda o cuando uno escucha aquí en México Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente cree que cuando él dice primero los pobres, es abajo los ricos. Y justo lo que dice, arriba los pobres, abajo los privilegios, no es abajo los ricos. No está estigmatizando al empresario, al emprendedor, al que tiene mucho dinero, ni al que lo heredó. No. Está diciendo abajo los privilegios. No podemos negar, por Dios, no cierren los ojos y crean que porque alguien está enojado con el presidente, inmediatamente va a ser porque le cae mal nada más o porque realmente cree que el país está peor que antes. Hay que cuestionar el por qué estás en contra, por qué crees que está mal. Igual ya ha sido afectado. Y uno de los sectores que sí ha sido damnificado de la 4T es un sector de pseudoempresarios, diría yo. Pseudoempresarios que se hicieron a punta de evasión fiscal, que se hicieron a punta de contratos en lo oscurito, que se hicieron a punta de tráfico de influencias, que se hicieron a punta de contratos porque son compadres, amigos o demás. O sea, esos no son empresarios, estos son oportunistas que vieron la manera y dijeron de aquí soy, encontraron el caminito y de aquí soy. Y creo que todos conocemos de al menos un caso de alguien que esté dentro de esta rama. Y también conocemos empresarios que no son oportunistas, que se dedican al ramo, que trabajan y licitan o no con el gobierno. Pero no podemos vivir pensando que todos los empresarios son iguales. Y esa es una narrativa que han querido meter constantemente los medios corporativos y evidentemente el PRI, PAN, PRD, porque creo que ya han perdido ciertos empresarios.
Carlos Slim, ahí estaba en el informe del presidente López Obrador, hay muchos empresarios que están con él y vaya, hasta Salinas Pliego, y miren lo que digo, ¿eh? ¿Por qué? Cuando alguien realmente es empresario, sabe aprovechar una oportunidad y si le cambian las condiciones o le cambian las reglas del juego, aprende a optimizar y entonces toma una decisión empresarial y es o le sigo por acá o no. Y hay muchos empresarios que han tomado esas determinaciones. De quizás antes tenía mejores utilidades, claro que antes podía hacer 1500 cosas más porque me llovían los contratos. Hoy no lo puedo hacer, tengo que tomar una decisión, o lo ataco o le sigo y cambio las reglas. Y ahí es en donde se empieza a diferenciar la cosa. Entonces, quiero justamente empezar a ponerles sobre todo este byte, que lo escuchen muy bien, el de arriba los pobres y abajo los privilegios. Y eso no significa abajo los ricos. Solamente estamos hablando de una fracción menor de por sí del 10% más rico del país que se ha visto agraviadísima aquí. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban arriba, no porque la hubieran luchado, no porque se gastaron el sudor de su frente, no por ese falso dilema o ese argumento de la meritocracia, porque no es porque se levantaran más temprano, en realidad casi ni se levantaban para trabajar, sino que te vendían, ya saben, como en sus masterclass, porque super empresarios que ellos la habían trabajado de pe a pa y cuando ves los hechos, pues en realidad lo único que trabajaron fue en pagar cenas, regalos lujosos, en mordidas, en hacerse compadre de no sé quién. O sea, ese es el arduo trabajo que les costó y es la única razón por la cual estaban arriba. Cuando les quitan esos privilegios, cuando empiezan a poner el piso parejo y empiezan a equilibrar, y miren, tantito, porque no es como que ya se eliminó, se erradicó la desigualdad. No, eso todavía no ocurre. Va a faltar mucho para que esto pase. Pero cuando empiezas a quitar esos privilegios, indudablemente ellos empiezan a caer. Y no, no son los ricos necesariamente. No, no son, no es un esquema en contra del empresario. No, no, no. Es solamente la ley. No dicen defender mucho la ley, pues más o menos ahí es. A la mayoría de las empresas y a todos los bancos les ha ido muy bien. Han obtenido, en algunos casos, utilidades históricas. Por eso confirmo de que nosotros hemos proclamado lo siguiente: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Y también ahí está, así de sencillita es la cosa. No de que estamos en contra de los empresarios, no, es abajo los privilegios. Lo está diciendo el presidente al que cada que pueden tergiversan para arriba y para abajo. Otro punto que considero que es importante rescatar de esto es Pemex. Sí, Pemex. Hay un estigma y siempre existió este estigma, o al menos desde que yo tengo uso de razón. Estamos hablando periodo neoliberal porque yo nací en tiempos de Salinas de Gortari. Entonces, estamos hablando que desde estas fechas, y no es que desde Miguel de la Madrid, si no estoy mal, ya se venía manejando un esquema en donde la empresa pública la venían pues mal vendiendo. Le venían haciendo reformas a la ley para poder malbaratar lo que le pertenece a todos o lo pertenecía a todos los mexicanos para que ahora fuera de solo unos cuantos. ¿Por qué? Porque existía esta loca idea de que la empresa pública no era rentable, pues es que no generaba utilidades. ¿A quién se le ocurre pensar que una empresa pública está diseñada? ¿A quién? No sé. Está diseñada para generar utilidades y hacer ricos al director de Pemex. A nadie. Estamos hablando de una empresa pública cuyo principal objetivo es dar un servicio al pueblo en general. Eso quiere decir
que de por sí le vas a tener que invertir porque nunca vas a lograr detonarla o no, tu objetivo no es lucrar con ella, sino que tu objetivo es dar un servicio básico y obviamente significa que le vas a tener que meter, porque si la vuelves empresa de la iniciativa privada, para lograr rescatarla vas a tener que elevar los precios y eso va a significar no dar servicio. Empresas como esta, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, básicas. ¿Por qué? Porque el combustible es un bien que se necesita sí o sí. Lo necesitas para el transporte, lo necesitas para los derivados, lo necesitas para mil cosas. Es esencial, por mucho que vayamos rumbo a las energías verdes, es esencial todavía el combustible fósil. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, perdón, pero la luz no podemos negar que, sobre todo en estos tiempos, es básica. Ya yo, y justo cuando fue la reforma eléctrica, decíamos, deben empezar a considerar la electricidad ya como un derecho. Y no es que como es que sí necesitan empezar a considerarlo, porque de la luz no solamente, es que ya puedo ver de noche, no, sino que con la luz puedes tener internet, puedes tener tu computadora, puedes trabajar, con la luz puedes incluso conservar tus alimentos, porque todos estos aparatos electrodomésticos requieren electricidad. O sea, para tener una vida medio digna, necesitas electricidad. Las personas que no tienen electricidad, que están en los extremos, en zonas de un frío brutal, si no tienen electricidad y no tienen la posibilidad de comprar, aunque sea un ventilador, cuando hace mucho calor, aunque sea un ventilador, se pueden deshidratar y su vida está en riesgo. Las personas que están en zonas de fríos extremos, que no tienen electricidad, empiezan a generar calor con carbón, quemando carbón. ¿Qué les pasa? Se pueden intoxicar y se pueden morir. O sea, si no entendemos que la empresa pública tiene el destino de generar y dar un servicio básico, entonces no estamos entendiendo absolutamente nada. Y justo lo que dice el presidente el día de hoy, en este quinto informe, pues habló de dos bocas. México tenía una dependencia gigante a el extranjero, a tener que importar combustibles ya refinados, porque aunque teníamos refinerías, estábamos creo que al 34% de la refinación posible dentro de las refinerías existentes. Y eso generaba que nosotros como país tuviéramos una dependencia no solamente a los precios del extranjero, sino a la voluntad del extranjero. Y lo peor es que era nuestro combustible, o sea, petróleo que nosotros tenemos en nuestra tierra, lo vendíamos para que lo refinaran y entonces lo comprábamos a un precio todavía mayor, ya refinado, teniendo la posibilidad de hacerlo en casa, porque existe la infraestructura, porque tenemos la capacidad y la mano de obra, porque existiendo. Entonces se le fue dejando de invertir a las refinerías, se le fue dejando de invertir a estos, empezaron a hacer negocios y creyeron que como estaba muy de moda o está muy de moda lo del cambio climático, pues empezaron a hacer negocios con el cambio climático, ¿no? Y ellos una bandera del PRI-PAN-PRD, es una bandera de la propia Xochitl Gálvez. Hablar de los coches eléctricos. Cuando los coches eléctricos los pueda comprar un albañil, entonces hablemos de la importancia de los coches eléctricos. Pero hoy un coche eléctrico está arriba de $1,000,000. O sea, y me fui corta en algunos casos. Un coche eléctrico. ¿Cuántas personas en México tienen la capacidad de adquirir un coche eléctrico? Definitivamente no es la mayoría. Y un panel solar, por ejemplo. Si no es porque algunos se los ponen a que los compren o los paguen a plazos, no podrían poner paneles solares. Si a duras penas, y fíjense el tiempo en el que estamos, todavía hay personas que no han terminado de cambiar sus focos y están cambiándolos a LED, que son ahorradores, o al foco ahorrador, y todavía tienen los de, ¿cómo se llaman? ¿Halógeno eran? Si todavía tenían de estos focos y apenas están, y porque los están obligando o porque ya no los encuentran los otros, ¿qué les hace creer que hoy vamos a usar paneles solares todos para tener energía en nuestras casas, calentar el agua y bañarnos con agüita caliente y demás? Son esas pequeñas cosas que no se han logrado entender y que es que como pasan en el extranjero, ya las queremos usar aquí sin tener ni la
ni la primera parte de la infraestructura para lograrlo. Entonces, dicho eso, algo con lo que están duro y dale y duro y dale y duro y dale, ha sido Dos Bocas, una de las obras emblemáticas de esta administración, una refinería que la neta voy a decir está bastante linda, sobre todo para ser una refinería, que está en Tabasco, una refinería que ya hoy empezó a refinar. Extraía 1.700.000 barriles diarios y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos 1.900.000 barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las 6 refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70,000 millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60%. La refinería Deer Park que compramos en Houston ya se pagó y procesa 340,000 barriles diarios. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290,000 barriles diarios de gasolinas. No falta el experto que dice ser experto energético, que dice que no hay manera humana o posible que a fin de año estemos produciendo esa cantidad de combustibles. Habrá que ver, porque algo que también dijeron que no había manera que se lograra era el Tren Maya. Y sí, el Tren Maya ya empezó a dar rol, al menos una parte y de pruebas. A inaugurar también en diciembre el Tren Maya. Ya lo saben, son 20 estaciones y 14 paraderos. Se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad a pasajeros y a turistas nacionales y del extranjero por 5 estados del sureste. Van a poder visitar una mística, bella región de playa, selva tropical, flora, fauna nativa y majestuosas ciudades del México antiguo, tanto prehispánicas como esta bella ciudad colonial de Campeche. Hoy por hoy, esta obra de 1.554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo, esta obra. Su importancia no solo tiene que ver con la ingeniería civil, ferroviaria, también con su dimensión económica, ecológica, turística y cultural. Tren Maya. Por ahí Arlequín decía, porque ya saben que es cliente, siempre se le respeta bien, ya hasta le agarre cariño al Arlequín, que ¿cuánto empezó a dar vueltas hoy? ¿Eh? ¿Cuánto lleva? Dijeron a final de año, Arlequín, estamos a septiembre, o sea, yo sé que soy la primera en insistir que ya casi se acaba el año, pero dijeron diciembre, Arlequín, fin de año. No, no en septiembre, hijo. De verdad que a veces no se escuchen. Abran los oídos. Pero ahorita entraré en materia del Tren Maya. Lo que sí, y aquí es, y yo insisto con esta, creo que para mí, Bebé Yamel, lo más complicado va a ser
el tema de salud. La mafia médica, y no digo que todos los doctores, enfermeros y trabajadores del sector salud estén ahí metidos, no, pero la mafia médica es muy grande. No solamente estamos hablando del desabasto de medicamentos, estamos hablando también de las fechorías que hacen dentro del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, algunos, no todos, de cómo sus líderes sindicales, sin tener violan la propia ley, violan sus propios reglamentos con tal de meter al hijo, al amigo, al primo, venden y compran títulos de universidades y estos títulos los venden para que entren personas de camilleros y de enfermeros al sector salud que no están capacitados y mil y un cosas que se han dado dentro del sector salud, como hay doctores que se roban los medicamentos y para venderlos enfrenten farmacias propias. O sea, esto es la corrupción que está en el sistema de salud. Yo no sé qué está peor, si esa o la del Poder Judicial. Creo que a mí todavía es que no podría decir cuál es peor. Fíjense lo que les estoy diciendo. Porque lo que comparten la corrupción del Poder Judicial y la corrupción del sector salud es que atentan contra las vidas de las personas. En el sector salud te puedes morir. En el Poder Judicial te puedes morir en la cárcel siendo inocente. La corrupción que existe en estos dos es algo que yo veo muy complicado que se logre resolver, al menos en esta administración. Pero en programas pasados, cuando toco este tema, me dicen, Meme, yo que aquí en mi estado ya entró el IMSS Bienestar, sí he notado un cambio. Y voy a darle vamos a ver qué pasa, voy a ver qué es lo que ocurre. Y habrá que estar muy pendiente, sobre todo supervisar todo. Pero el presidente ha estado hablando, y hoy lo repite, de tener la farmacia, o sea, una farmacia, la farmacia del bienestar, en donde tengan todos los medicamentos. Y si no los surten, entonces sale la farmacia del bienestar al quite. Que es algo como lo que hizo con el gas bienestar, que lo metió para que las gaseras le bajaran 3 rayitas a su abuso. Y es lo que hizo también con Mexicana de Aviación, que de a tiro por viaje las aerolíneas están abusando con los precios y con un pésimo servicio, y que con Mexicana de Aviación ahora van a tener, si es que se quieren ver competitivos, van a tener que cambiar muchas cosas y no solamente sus precios. Entonces, la farmacia del bienestar también entra al quite y pues espero de verdad de todo corazón que sí, esta sea la estrategia y que funcione y que se le dé seguimiento, porque recordemos que sobre todo las modificaciones que se están dando dentro del sector salud se están dando ya en este último periodo, en este último jalón del presidente López Obrador, porque después de pandemia, entonces ya se tenía el tiempo para vamos a enfocarnos en lo que era la prioridad, pero tuvimos que cambiarla por COVID-19 y los tiempos yo no sé si se den. Se requiere algo más que la voluntad del presidente, incluso que la voluntad del doctor Gatell, del secretario de Salud, de Alcocer. Se requiere algo más que la voluntad hasta de SOE. Se requiere la voluntad de todos y todas los que trabajan dentro del sector salud, incluyendo el sindicato. Hemos adquirido ya 140,483 equipos médicos. El abasto de medicinas que les comentaba, solo en las entidades donde ya está el programa IMSS Bienestar, ya el abasto es del 97% en promedio. Aquí quiero decirles que en 2-3 meses más vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México donde van a guardarse, se van a tener todos los medicamentos, todos. Uno, todos los medicamentos que haya en el mundo van a estar en esa farmacia. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento. Ya estamos. Miren, si esto se cumple, particularmente
este tema del abasto de medicamentos antes de las elecciones del 2024, no solo van a perder los de la oposición, sino que van a perder todavía más humillados, porque su bandera hasta ahorita, la única bandera con la que pueden armar un debate, y eso si lo ven, si lo intentan hacer bien, porque si siguen con lo del seguro popular, no va a funcionar, es el sector salud, porque es de lo único en lo que sí ha tenido temas el gobierno del presidente López Obrador, es lo único. Si lo logran hacer, si de por sí van a perder peor. ¿Saben por qué? Sobre todo les voy a decir por qué. Cuando estamos hablando de indicadores positivos de esta administración, está el económico, el macroeconómico, en donde México macroeconómicamente está estable y es financieramente sano. No se adquirió nueva deuda, no se dejen engañar. Lo que ha estado pasando, que pasa todos los años con todos los créditos, yo no sé si ustedes tienen un crédito, pero esta es la ley del crédito. Cuando tú adquieres un crédito, no es como que te dan el crédito y te van a respetar el crédito y que lo pagues al costo, o sea, que pagues lo mismo que solicitaste. Eso no es negocio para nadie. Si no es negocio para los bancos nacionales, tampoco va a ser negocio para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Internacional. O sea, no va a ser negocio, evidentemente. Entonces, hay y existen los intereses. Y entre más van pasando los años, pues van incrementando los intereses, porque aunque tú vas pagando tu deuda, no estás pagando la totalidad de la deuda. Y quienes saben sobre todo estos esquemas financieros saben bien, aplica la regla de la tarjeta de crédito. Si tú no pagas lo que el dinero que usaste de la tarjeta de crédito en su totalidad vas a generar intereses. Y conforme vas avanzando, van pasando el tiempo, si no pagas la totalidad de la deuda, los intereses es lo único que vas a pagar y nunca vas a pagar la deuda. La única manera de lograr que seas financieramente sano y estable y que esto no ocurra y que tu deuda, por ende, no vaya en incremento porque no estás pagando la deuda, sino los intereses, es que pagues la totalidad de la deuda. Pero aquí en México, entre muchas otras deudas que nos han metido, ¿alguien me puede explicar cómo le vamos a hacer para pagar la totalidad del Fobaproa así, de una sola? ¿Qué? ¿20 años después del Fobaproa? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la deuda actual más los intereses de un solo trancazo? Y eso solo estoy hablando de una de muchas deudas que tenía en este país. ¿Cómo le vamos a hacer? No se puede. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente estamos pagando los intereses más se está renegociando la deuda para buscar una mejor posibilidad de pagarla y que no nos cueste tanto. Y eso es lo que ha estado pasando con el tema de la deuda. Punto. No se adquirió nueva deuda. México ha estado renegociándola para poderla pagar a mejores costos, a un mejor precio, y ha estado renegociando y estando elevando también sus topes de endeudamiento, porque eso solamente significa cuando tú te elevan el tope de endeudamiento, quiere decir que te pueden prestar más. Y los que trabajan, los que han tenido tarjetas de crédito y demás, sabes que cuando te hacen esta posibilidad de que quieres un mayor crédito en tu tarjeta, es solamente porque o has pagado, has sido constante con tus pagos y eres financieramente estable como para poder adquirir otra deuda. Nada más. Eso creo que había que explicarlo, porque muchos todavía, es que este país está endeudando de lo peor del... No, no es cierto, no está ocurriendo. Y esa es una. ¿Qué otra cosa está mejor también en este país? Salario mínimo incrementó. De no ser por la inflación, hoy muchas personas estarían bien contentas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tienes un incremento del salario mínimo y la inflación también como la tienes? Que por más que ganes, te sigue sin rendir el dinero. Si no tuviéramos inflación, hoy la gente podría utilizar ese dinero, le rendiría más ese dinero. Quitemos el factor inflación. ¿Por qué tenemos inflación? Porque también pandemia. Nada más se los recuerdo. El incremento del salario mínimo se dio históricamente gracias a la voluntad de este gobierno.
porque por ahí he escuchado, es que fue gracias a los empresarios. Si fue gracias a los empresarios el incremento del salario mínimo, ¿por qué no lo hicieron nunca antes? Y el incremento era de 20 centavos, 2 pesos. ¿Por qué? Si ellos son tan magnánimos y tan voluntariosos, los que según es gracias a los empresarios. Quiero recordarles que en pandemia este grupo de empresarios, la Coparmex, se opuso, fue la primera vez que se opuso, pero se opuso a incrementar el salario mínimo. Así que sí fue, aún así se incrementó, ¿verdad? Pero solo por poner ejemplos, pobreza. Esta es la primera vez, este es el primer gobierno, 2022. El resultado de Coneval 2022, que fue entregado en 2023, refleja que por primera vez de manera histórica se logró una reducción de pobreza. Tenemos 5 millones de pobres menos que en 2018. Y esto es sin pandemia. ¿Todavía hay pobres extremos? Sí, sí, claro que los hay. Entonces, si estos datos no los están viendo, no logro entender qué es lo que están, no se entiende, porque la realidad del país, bajo las encuestas, bajo los estándares que han existido toda la vida, ahí están los datos duros, ahí están las cifras. No las quieren ver, convenientemente no las quieren difundir, ese es su tema, pero ahí están. Y hay muchos medios que nos vamos a encargar de difundirlos y de cuestionar lo que cuestionar, cómo es el tema de salud. El acceso a la salud pública, ahí sí. ¿Por qué? Porque Seguro Popular no era una opción, Insabi tampoco fue la solución y hasta apenas se va a implementar un IMSS Bienestar y parece que eso podría ser la opción, pero está en proceso de implementación. Y no podemos saber si es o no es una solución hasta que ya esté implementado en todo México. Así que hay también que tener claridad con todos estos puntos y entender que los datos duros existen. Aquí aplica la de, si no los quieres ver, esa es tu responsabilidad. Porque hoy la información se publica y hay una conferencia y está el Coneval y todo es muy público. Si tú solo quieres creer ciegamente en lo que te dice una persona porque estás de acuerdo con que esté en contra del presidente y no necesariamente en sus argumentos, entonces tú eres un fifí. Punto. Y yo lo digo incluso por esta manera de hacerles entender que fifí no es por la definición correcta, es como la persona que, pues, que tiene, ¿no? No. Viene de la raíz fino. Ajá, viene a la raíz del fino. Por eso es fifí, fino. Pero en realidad, creo que si nos vamos a la realidad, creo que hoy ser fino es tener tus propios argumentos. De verdad, tener tus propios argumentos. Y si no los tienes y solamente creíste algo que alguien te dijo, pero tú no tuviste la voluntad de ir a investigar y verlo por tus propios ojos, porque no es como que tengas las herramientas. Si tienes las herramientas de venir a inventar madres a un programa de redes sociales, creo que tienes las herramientas para buscar en Google cómo anda el Coneval y pues, las tienes. Fino Sí. es ser elegante, Educado, ajá, si es que, exactamente. Sí, yo insisto, si tú tienes las herramientas para venir a inventar madres y decir aquí Mr. X y lo que quieras, entonces tienes las herramientas para generar de tu propio criterio. Y si no lo estás haciendo, es porque eres un ignorante con voluntad, o sea, un ignorante por voluntad. Porque es tu voluntad ser ignorante. Porque hasta te da miedo decir he vivido engañado y reconocer que has vivido engañado. Eso es lo único que debo aclarar al respecto de esto, porque los datos ahí existen. Ahí se las dejo. Y cuando me dicen, no las tenemos, nos bloquearon al INAI, Arlequín, no necesitas al INAI para conocer esta información. Se les olvida y se los he explicado 1000 veces, el INAI no te da ninguna información. Y no, o sea, vuelvo al punto, ignorantes por voluntad, el INAI no te da ninguna información. El INAI es un cadenero. El INAI sirve para cuando alguien no te da una información que solicitaste y que no es pública. Entonces vas y los acusas con el INAI y el INAI entonces solicita, y emite un juicio y solicita que te den o no esa información. Y a ver si te la dan porque tienen que votar. Eso es lo que hace el INAI. La información por ley debe ser pública. Y estos datos económicos no están sujetos al INAI porque son entregas públicas que están en redes sociales. Así que si Arlequín, tú, y para muchos como Arlequín, su argumento para no conocer estos datos, y sobre todo viniendo al programa todos los días, es que el INAI, insisto, no solo ignorantes por voluntad, sino hasta silvestres. Porque te metes a YouTube, pones Coneval 2022 y te sale la rueda de prensa.
porque fue pública. Te metes a Twitter y ahí está. Te metes a Facebook y ahí está. Y directo de la fuente, sin tener que ir a buscar un medio que te lo interprete. Les digo, hay mucha gente que todavía es medio flojita para esto.